Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. En lo más profundo de los reinos de cristal, Spyro despertó al alba con un escalofrío de alarma. Una vibración extraña recorría el aire. Los gemelos de fuego, aquellas gemas ancestrales que alimentaban la llama de cada dragón, habían sido robados de la cámara del dragón. A su lado, Sparx revoloteaba inquieto, sus alas tintineando con urgencia. Sin perder un instante, Spyro desplegó sus alas y se lanzó al cielo rosado, decidido a recuperar aquello que mantenía viva la esencia de su especie. Surcó mares de espejos líquidos y cruzó bosques de hongos gigantes, donde las sombras se alargaban con cada paso. En la isla de los espectros halló las primeras pistas, ecos de un rugido apagado y manos etéreas que manipulaban rocas flotantes. Espoleado por su coraje, Spyro asestó una llamarada precisa contra los espectros, liberando su luz prismática. En el suelo halló un sello corroído con inscripciones dracónicas. Marcaba el paso del misterioso ladrón conocido como el Heraldo Olvidado. Siguiendo los rastros brillantes, Spyro arribó a la fortaleza de Obsidiana, un bastión oscuro erigido sobre cenizas volcánicas. Allí, tras una puerta tallada con runas ancestrales, encontró al Heraldo, un dragón de escamas cenicientas y ojos de magma, exiliado hace milenios por dominar la llama sagrada. Creía que, al absorber el poder de los gemelos de fuego, restauraría un imperio perdido. Spyro avanzó sin duda, y entre columnas humeantes y puentes quebradizos, lanzó un rugido que hizo temblar las almenas. La batalla rugió con furia. El heraldo desencadenó un torrente de ceniza viviente y montones de rocas flotantes chocaron como meteoros. Spyro, ágil, se deslizó entre cráteres y desató llamaradas giratorias que partían la piedra como cuchillas ígneas. Cuando la llama de su pecho se tornó azul centellante, Sparx se alzó junto a la insignia de dragón y brilló con tal intensidad que cegó momentáneamente a su enemigo. Con un último y poderoso aliento, Spyro atravesó la coraza de obsidiana del heraldo y rompió el sello de su amargura. Con los gemelos de fuego repuestos en su cámara, el corazón de los dragones vibró de nuevo con vida y calor. El heraldo, liberado de su sed de venganza, contempló las gemas y cayó de rodillas, reconciliado con la fraternidad dragónica. Spyro alzó el vuelo hacia el horizonte, donde el sol se alzaba dorado sobre las cumbres heladas. Mientras planeaba suavemente, Sparx brilló con alegría. Los reinos de cristal habían recobrado su luz y la llama de la esperanza volvería a arder en cada dragón, tan eterna como el viento que sus alas surcaban. Spyro avanzó con el corazón palpitante por el bosque del susurro, donde los árboles parecían murmurar secretos de antaño. A su lado, Sparx brillaba con un morado tenue, alerta ante cualquier peligro. La bruma nocturna envolvía las raíces retorcidas y cada crujido les erizaba la piel. De pronto, una figura se materializó entre helechos luminiscentes. Ruby, la dragona Rubí, con escamas que centelleaban como brasas vivas. Spyro,
Algo terrible se acerca, susurró con la voz entrecortada. Detrás de ella, Norman el gnomo resopló, ajustando su bastón. He visto huellas de fuego corrupto, no son de nuestra orden. Un estruendo rompió el silencio. Hordas de guerreros sombríos, liderados por el brujo Aractal, avanzaban empuñando lanzas enfundadas en llamas negras. Aractal, con su capa rasgada y ojos color ceniza, lanzó una carcajada helada. Dragones ilusos, vuestro valor solo alargará lo inevitable. Spyro respiró hondo. Ruby y Norman intercambiaron una mirada. En ese instante, Sparks salió volando y detectó un plan oculto. Los guerreros no venían a saquear tesoros, sino a liberar un antiguo artefacto, la llama del olvido, capaz de destruir la memoria de todo reino dracónico. Si cae en manos de Aractal, desapareceremos de la historia, explicó Sparks. Con un rugido, Spyro despegó en picada contra la primera línea enemiga, chisporroteando fuego violeta. Ruby desplegó sus alas y arrojó centellas que cegaron a varios soldados. Norman abrió un portal relámpago para desorientar a la retaguardia. Sin embargo, entre la confusión, un traidor surgió. Zerek, un antiguo aliado, reveló su alianza con Aractal y atacó a Spyro por la espalda. El drama estalló. Mientras Spyro se tambaleaba herido en el suelo, Sparks se posó junto a Ruby y Norman, decididos a rescatarlo. Aractal se alzó junto al altar de piedra donde reposaba la llama del olvido, entonando un cántico profano. El bosque entero tembló, y las sombras comenzaron a retorcerse en formas monstruosas. Spyro, con la mandíbula apretada, reunió sus últimas fuerzas. Alzó la mirada hacia el brujo y, a pesar del dolor, soltó un grito de guerra. Nunca permitiré que nuestro legado se borre. Mirando más allá del claro, notas el brillo de otro aliado potencial, una joven alquimista llamada Selene, experta en pociones que pueden purificar el fuego oscuro. ¿Cómo podría su llegada cambiar el curso de esta batalla? Y mientras tanto, ¿podrán Spyro y sus amigos desenmascarar al traidor antes de que la llama del olvido consuma sus recuerdos? Spyro y sus compañeros se reagruparon junto al antiguo altar, donde la llama del olvido titilaba entre luz y sombra. De pronto, un destello plateado surgió de entre los helechos. Selene, la joven alquimista, avanzó con paso firme, su capa bordada de símbolos astrológicos y un alambique diminuto colgando del cinturón. Selene alzó una mano, lozana y decidida. «He preparado un elixir de purificación», anunció. Con voz suave, vertió la pócima en un mortero y agitó la mezcla hasta que emitió un resplandor dorado. «Este brebaje puede contrarrestar la corrupción de la llama, pero necesito un instante de distracción». Ruby y Norman intercambiaron una mirada. Mientras Sparks rodeaba al brujo Aractal para confundirlo, Ruby desató un torrente de llamaradas rubí contra la guardia enemiga, y Norman abrió portales relámpago para dispersar a los soldados sombríos. El traidor Zerek, herido y amarrado, observaba con culpa mientras sus antiguas lanzas oscuras eran desintegradas por la luz de Selene. Con el camino libre, Spyro se elevó en picada hasta el altar. Aractal, encapuchado y furioso, alzó su bastón negro y desató un contrahechizo. El aire vibró con energía maléfica, y por un instante, la corrupción amenazó con engullirlo todo. Entonces, Selene lanzó el elixir. Una nube dorada envolvió la llama del olvido que comenzó a purificarse con brazadas de luz cálida. Aractal chilló, arrojó ráfagas de sombras, pero Spyro se interpuso para proteger a Selene. Con un rugido, combinó su fuego violeta con el resplandor del elixir, forjando una explosión de calor cristalino que desintegró el bastón del brujo.
La llama, ahora libre, brilló intensamente, disipando el ejército sombrío y devolviendo la memoria a los dragones de todos los reinos. Cuando el eco de la batalla amainó, Aractal desapareció entre la bruma, jurando volver con oscuros aliados. Serek, arrodillado, confesó su obsesión por el poder y rogó perdón. Spyro, aún exhausto, se inclinó ante él y dijo con voz firme: «El verdadero valor nace de la redención. Tendrás tu oportunidad de demostrarlo». Apenas 2 lunas habían pasado desde la derrota de Aractal, cuando Spyro, Ruby, Celine, Norman y Sparks remontaron el cielo sobre las torres gemelas de cristal. Las murallas del palacio resplandecían bajo el sol vespertino, pero tras su brillo se ocultaba el rumor de pasillos vacíos y estandartes descolgados. Al aterrizar en la gran plaza, un dragón plateado, de mirada escurridiza y alas plegadas como una capa, se adelantó con voz meliflua: «Bienvenidos, héroes. He oído hablar de vuestro valor y de vuestros secretos». Su nombre era Argentum, consejero del Consejo Dracónico, y su sonrisa guardaba un filo más cortante que cualquier garra. Dentro del Salón del Trono, la atmósfera se tornó tensa. El Alto Guardián, un anciano de escamas crepúsculo, se consumía en silencios tras un biombo de ónix. Cuando Spyro relató la purificación de la llama del olvido, Argentum musitó algo sobre la fragilidad de la memoria y desvió la mirada hacia Celine. Ella sintió un escalofrío en la nuca. Ruby intervino con voz firme, pidiendo transparencia en cada acción, pero la respuesta del consejo fue un pedido de prudencia. Preferían estudiar el elixir antes de depositarlo en la Cámara de los Elementos. Aquella noche, mientras las antorchas de Eirik proyectaban relieves danzantes en los muros de cristal, Celine descubrió que alguien había sustraído sus notas alquímicas, el manuscrito con la receta del brebaje de purificación. Alarmada, corrió en busca de Norman, quien la condujo a los archivos prohibidos de la biblioteca dracónica. Bajo arcos tallados con runas olvidadas, hallaron una dedicatoria oculta: «Para quien aprenda a olvidar, ninguna culpa pesa». La tinta se desvanecía en sombras, como si alguien deseara borrar no solo las palabras, sino el conocimiento mismo. A la medianoche, Spyro soñó con un eclipse que teñía de negro la gran cascada de hielo. Despertó sobresaltado al oír el rugido lejano de la corriente. La caída de agua, antaño luminosa, había perdido su canto y goteaba en seco contra las piedras. Ruby sintió la vibración de la tierra y anunció: «El presagio del eclipse está cerca. Las energías elementales se desalinean». Argentum reapareció tras ellos en el corredor, sus ojos fulminando curiosidad. ¿Podría este ser el momento de recordar por qué la memoria es un arma de doble filo? Al alba, el consejo decretó el cierre de la Cámara de los Elementos y reunió a los dragones más viejos para un rito de reconfirmación de fe. Spyro intuyó la trampa. Bajo la máscara de seguridad se ocultaba el propósito de encerrar la llama del olvido en el Salón del Olvido, un vault sellado con runas que impedirían usarla jamás. Celine, con lágrimas en los ojos, reveló la sustracción de su manuscrito. Argentum, en su aparente auxilio, había robado la fórmula para destruir el brebaje si alguien confiaba demasiado en la compasión. La traición estalló como una llamarada que abrazó la solemnidad del recinto. Con el corazón roto por la desconfianza, Spyro enfrentó a Argentum entre columnas de luz rota. El consejero extrajo un fragmento de espejo negro y lo alzó al sol. Sin olvido, no hay presente. Sin presente, no hay futuro. Al instante, rostros espectrales brotaron del espejo. Presencias de dragones y alquimistas que clamaban justicia desde siglos atrás. Norman conjuró portales relámpago para contener la visión,
mientras Ruby escupía brasas de fuego que disolvían los espectros en ceniza de luz. Argentum desapareció en un suspiro de plata, dejando tras de sí el eco de un juramento. Nos volveremos a ver, héroes de la memoria. Ante el caos, Spyro reunió a sus amigos en la terraza más alta de la torre de cristal. El cielo se tornaba grisáceo. Larvas de nubes se arremolinaban sobre las cúpulas. Debemos impedir que utilicen la llama del olvido y asegurar el manuscrito de Selene, dijo él. Solo así protegeremos la verdad de nuestro pueblo. Norman ascendió y abrió un portal improvisado. Existe un santuario subterráneo, la cripta de los dragones caídos. Allí guardaron reliquias de luz y sombra. Si logramos recuperar el espejo negro, podremos revertir su magia. Ruby alzó su estandarte escarlata y agregó: pero necesitaremos aliados. Los señores del viento y los señores del mar han de advertirnos del eclipse. Con determinación, el grupo alzó el vuelo hacia la costa este, donde un faro ancestral marcaba el límite entre el agua y el firmamento. Los remolinos de la marea anunciaban un poder creciente, y la Guardia Marina los observaba con curiosidad expectante. Mientras se aproximaban, Spyro advirtió un brillo irregular en la torre del faro. Alguien encendía una llama negra en lo alto, contraria a la llama dracónica. El preludio de la gran traición estaba a punto de consumarse, y solo la unión de fuego, agua, viento y memoria podría impedir la noche sin recuerdos que acechaba. Y así, con el rugido del mar reclamando su juramento, la pequeña comitiva se preparó para adentrarse en la cripta de los dragones caídos. El eco de un gong distante resonó en sus almas. El eclipse del olvido estaba a un paso de nublar todos los reinos. El viento azotó las alas de Spyro cuando sobrevolaron el acantilado que custodiaba la entrada oculta a la cripta. Bajo ellos, las olas rompían contra rocas negras, proyectando estelas de espuma plateada como fuego líquido. Egnorman murmuró un hechizo de luz para revelar un dintel grabado con escamas y runas corroídas por el salitre. Al descender, un eco profundo reverberó. Parecía el latido de un dragón milenario durmiendo bajo la montaña. Selene y Ruby intercambiaron miradas, conscientes de lo que les aguardaba. El eclipse comenzará en pocas horas, advirtió Selene al inspeccionar una fisura en el muro que desprendía un tenue resplandor azul. Necesitamos llegar al corazón de la cripta antes de que la sombra cubra el cielo. Ruby asintió y frotó las escamas de su estandarte contra el granito, infundiéndole un calor rojizo que hizo brillar las runas. Atravesaron un corredor en descenso, donde pilares fracturados recordaban a dragones petrificados en su último estertor. De pronto, el suelo tembló y una voz cavernosa brotó de la penumbra. Solo quien sepa domar su propio reflejo pasará. Frente a ellos, un estanque de agua oscura les devolvía imágenes distorsionadas. Spyro vio sus cuernos partidos, Selene sus manos vacías y Ruby un fuego sin llama. Cada uno debió confrontar la visión interna. Spyro a sus inseguridades, Selene al miedo de fallar, Ruby a la duda de su valor. Solo cuando aceptaron la verdad interna, el espejo de obsidiana que flotaba sobre el estanque descendió suavemente en sus manos. Con el espejo negro asegurado, Egnorman conjuró un portal que los transportó al corazón de la cripta, una sala circular iluminada por gemas fosforescentes incrustadas en el techo. En el centro, un altar de mármol agrietado sostenía un cofre cubierto de sellos de viento y agua. Aquí reposan los restos del primer dragón de la tormenta, explicó Egnorman. Si logramos liberar su esencia, podremos revertir la magia del eclipse. Selene colocó el espejo sobre el cofre y comenzó a recitar un cántico en la lengua antigua de los elementales. Pero en ese instante, un torrente de agua emergió de los muros. Las corrientes se formaron en la figura de un dragón acuático. Sus escamas brillaban como la luna.
A su lado surgió un remolino de polvo y viento, dando forma al guardián etéreo de la tormenta, un dragón coralino con ojos plúmbeos. Ambos custodios rasgaron el aire con gruñidos. «Habéis profanado el santuario, debéis demostrar vuestro derecho con fuego y devoción». Ruby inclinó su cabeza y con un rugido prolongado elevó una llama sangrienta que ardió en espirales cósmicas. El dragón de agua contraatacó con yatos helados mientras el guardián del viento lanzó huracanes interiores. Spyro se lanzó al combate con determinación feroz. Con cada embestida de su cuerno rompía las corrientes acuáticas. Con cada bocanada de fuego disolvía los vendavales. Selene, resguardada tras un círculo de runas luminosas, enfocaba el cántico para desatar la energía del altar. Egnorman reforzaba sus palabras con amuletos que vibraban en consonancia con la piedra antigua. Ruby surcaba el aire como un cometa carmesí, desviando proyectiles de hielo y viento para proteger a sus amigos. Cuando el eco del canto alcanzó su clímax, el cofre estalló en destellos turquesa y plateados. Una corriente de luz subió hasta el techo, encendiendo las gemas y transformando la sala en un cielo estrellado en miniatura. Los dragones elementales, liberados de su forma física, exhalaron un rugido de gratitud que desintegró sus cuerpos acuáticos y aéreos en un suspiro de niebla. El altar flotó hacia Selene, entregándole una perla luminosa que latía como un ojo celeste. Con esto podremos sellar la llama negra antes de que el eclipse alcance su punto máximo, dijo Egnorman sujetando la perla. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse y un manto de sombras se cernía sobre el faro ancestral. Spyro alzó el espejo negro junto a la perla de luz. La combinación podía revertir el ritual corrupto encendido en la cima de la torre. «Debemos apresurarnos», urgió Ruby. «El corazón del eclipse está a punto de nacer». Con el poder de la perla en una mano y el espejo en la otra, el pequeño grupo se elevó nuevamente, dejando atrás la cripta de los dragones caídos. Mientras ascendían hacia el cielo teñido de ocaso, las nubes adoptaron una forma circular perfecta, un ojo gigantesco que los observaba. El preludio perdido cobró vida en la herrumbre de la tormenta. El desenlace estaba cerca, y el destino de todos los reinos pendía de la última batalla por la memoria y la luz. Las gaviotas de plata graznaron a su encuentro cuando Spyro, con la perla luminosa en una garra y el espejo negro en la otra, surcó los últimos remolinos de nubes hacia la cima del faro ancestral. La torre de piedra volcánica se levantaba solemne contra el crepúsculo, coronada por una antorcha oscura que exhalaba llamas negras en forma de lenguas retorcidas. Cada viruta de fuego corrupto que salía de esa hoguera parecía absorber la luz del ocaso, dibujando siluetas de pesadilla en el mar. Selene flotó a su lado, rodeada de motas de luz que danzaban como luciérnagas salvadoras. Con voz firme murmuró palabras de consagración que tejían un escudo de aire tibio. Ruby avanzó en picada desde las alturas, sus escamas refulgían como brasas vivas, y Jorm trazó portales en espiral para cortar el paso a cualquier soldado sombrío. Sparks, suspendido en el viento, emitió destellos dorados que cegaban al ojo corruptor de la llama negra. Al ponerse frente a la puerta de hierro ennegrecido, Spyro hundió la perla en un nicho tallado en forma de ojo y a un lado dejó reposar el espejo boca abajo. Un estrépito resonó. Engranajes de roca y metal rodaron sus mulos, abriendo un pasaje interior envuelto en púrpura vapor. El aire olía a cenizas y a memorias robadas. Entraron juntos, sabiendo que cada segundo contaba para detener el eclipse que ya descolgaba su manto sobre el mundo dracónico. Los escalones caracol que conducen al último mirador crujieron bajo sus garras. De pronto, una figura recortada contra las llamas negras se destacó en lo alto. Argentum, con sus escamas plateadas reluciendo entre penumbras, alzó su báculo de cristal fracturado. «Bienvenidos al juicio final», rugió con voz hueca
y la llama negra se convirtió en ramificaciones vivientes que brotaron del suelo como raíces voraces. Olvidad lo que sabéis, dragones. Ninguna verdad sobrevivirá al nuevo amanecer. Spyro sintió el pulso de la perla palpitar en su muslo. Saltó al frente sin dudarlo, lanzando una llamarada prismática que partió una de las raíces corruptas. Ruby le siguió con un aliento de fuego rubí que arrasó el costado norte de la cámara. Selene, de rodillas en un grabado lunar, vertió un segundo elixir para neutralizar el núcleo de la antorcha negra. Y John invocó ondas de relámpagos para romper racimos de ceniza viviente, mientras Sparks marcaba los puntos de apoyo de los conspiradores. Argentum alzó las manos y replicó con un hechizo de olvido. Una cortina de bruma hilada descendió sobre la sala, intentando borrar el recuerdo de cada héroe. Spyro, cegado por el espejismo, alzó el espejo boca arriba justo en el instante en que la perla iluminaría su reflejo con un pulso de claridad. El eco del nombre de cada dragón resonó contra las paredes de carbón y las llamas negras se deshicieron en centellas grises absorbidas por la pureza de la perla. Tras un rugido final, la antorcha corrupta se apagó. La torre entera tembló y un haz de luz blanca brotó desde el altar hasta el cielo velado. El ojo del eclipse se disolvió en un incendio de auroras, borrando la sombra que amenazaba la memoria de los reinos de cristal. Argentum, sin báculo ni engaño, cayó de rodillas y tomó el espejo con manos temblorosas. «Habéis salvado lo que soy y lo que fuimos», susurró, liberado de la sed de poder. En silencio reverente, Spyro recuperó la perla y depositó ambos artefactos en un pedestal de roca viva. El brillo se expandió por la sala, sellando la llama olvidada y purgando las últimas vetas de amnesia. Al salir al balcón, el grupo contempló el horizonte. Olas de colores danzaban en las aguas y las cumbres recuperaban su canto de grietas y viento. Con un suspiro de alivio, Spyro alzó las alas y gritó en unísono con sus amigos: «Que la memoria sea nuestra guardiana y la amistad nuestro amuleto más fuerte». Mientras descendían por los escalones exteriores, las primeras estrellas comenzaron a brillar con un fulgor de promesa. Ya nadie podría borrar las historias de valor y redención vividas esa noche. En la fresca brisa marina resonó un murmullo de gratitud. Los reinos de cristal permanecerán para siempre en el pecho de quienes como Spyro y sus camaradas aprendieron que olvidar es condenar, pero recordar juntos es renacer. Las alas de Spyro cortaban el aire nocturno como cuchillas de luz. El grupo descendía por los riscos del faro ancestral, dejando atrás el altar purificado y la llama negra extinguida. El cielo, antes cubierto por el eclipse, comenzaba a despejarse en franjas de aurora, como si el mundo respirara por primera vez en días. Selene sostenía la perla luminosa entre sus manos, ahora palpitando con un ritmo más suave, como si el artefacto también descansara. En la costa, los dragones del mar aguardaban. Sus escamas reflejaban el cielo estrellado, y sus ojos, antiguos como las mareas, se entrecerraban al ver la comitiva. El más anciano, Thalor, se adelantó. La llama ha sido sellada, pero el eco de su sombra aún vibra en las corrientes. El equilibrio ha sido restaurado, pero no olvidado. Ruby bajó la cabeza en señal de respeto, mientras Norman ofrecía el espejo negro envuelto en tela de runas. Que lo guarde en las aguas profundas, donde ni la ambición ni el miedo puedan alcanzarlo. Spyro se acercó al borde del acantilado. Desde allí podía ver los reinos de cristal extendiéndose como un tapiz de memorias vivas, torres de hielo, bosques de fuego, lagos suspendidos en el aire. Todo había resistido, todo había cambiado. Sparks se posó en su cuerno y emitió un zumbido alegre, como si dijera: «Lo logramos, pequeño». Pero en el horizonte,
una estrella fugaz cruzó el cielo en dirección contraria. Selene la observó con inquietud. No es una estrella. Es un fragmento de algo que no pertenece a este mundo. Thalor asintió con gravedad. Los sellos antiguos han sido tocados, y cuando se toca el tiempo, se despiertan cosas que no deberían recordar. Spyro no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que el viento le hablara. Sintió el peso de cada batalla, cada decisión, cada sacrificio. Pero también sintió la fuerza de la amistad, la lealtad de Ruby, la sabiduría de Norman, la luz de Selene, el coraje de Sparx. No eran solo compañeros, eran el reflejo de lo que el mundo podía ser cuando se elegía proteger en lugar de dominar. Al regresar a Hrafnheim, fueron recibidos con antorchas encendidas, cánticos de dragones jóvenes y pétalos de cristal flotando en el aire. El Consejo Dracónico, ahora renovado, les ofreció un lugar en la Cámara de los Guardianes. Spyro aceptó, pero pidió que el altar de la llama negra se mantuviera visible, no como amenaza, sino como advertencia. Que nunca olvidemos lo que fuimos capaces de superar. Esa noche, bajo un cielo despejado, los dragones de todos los reinos se reunieron en la gran plaza. Selene compartió su conocimiento con alquimistas jóvenes. Ruby entrenó a los nuevos centinelas del aire. Norman abrió portales hacia bibliotecas olvidadas. Y Sparx enseñó a los más pequeños a brillar incluso en la oscuridad. Spyro, desde lo alto de la torre, observó en silencio. No había necesidad de palabras. El mundo había cambiado, sí, pero no por la fuerza de una llama, ni por el poder de un hechizo. Había cambiado porque alguien se atrevió a recordar, a resistir, a confiar. Y mientras la aurora danzaba sobre los tejados, Spyro cerró los ojos y dejó que el viento lo envolviera. No como guerrero, no como héroe, sino como guardián de un mundo que, por fin, había aprendido a respirar en paz. Las celebraciones en Hrafnheim se extendieron durante días. Las plazas se llenaron de dragones jóvenes que imitaban los rugidos de Spyro, alquimistas que compartían fórmulas con Selene y ancianos que narraban las gestas recientes como si fueran leyendas antiguas. Las antorchas de cristal se encendían cada noche, proyectando sombras danzantes sobre los muros, mientras las auroras tejían cortinas de luz sobre los tejados nevados. Pero Spyro no descansaba. Aunque el mundo parecía en paz, algo en su pecho ardía con inquietud. En sus sueños, el cielo se partía en fragmentos, y una voz sin rostro susurraba desde más allá del tiempo. La memoria es solo el primer umbral. Al despertar, Sparx revoloteaba nervioso, como si también hubiese sentido el eco de esa advertencia. Selene, al estudiar la perla luminosa, descubrió que su pulso había cambiado. Ya no latía con la armonía de antes, sino con una vibración irregular, como si respondiera a una fuerza oculta. «Hay algo más allá del eclipse», dijo ella. «Algo que no fue sellado, sino desplazado». Norman, al revisar los portales antiguos, encontró registros de un plano intermedio, el velo del silencio, una dimensión donde los recuerdos no se guardan ni se olvidan, sino que se repiten eternamente. Ruby, al enterarse, frunció el ceño. Si hay algo atrapado ahí, puede estar buscando una forma de regresar.
El Consejo Dracónico, aún conmovido por la restauración de la llama, dudaba en actuar, pero Spyro sabía que esperar era invitar al desastre. Reunió a sus aliados y partió hacia el Valle de los Ecos, donde se decía que el velo podía tocarse en noches sin luna. El valle era un lugar extraño. Los árboles no proyectaban sombra, y el viento parecía repetir palabras que nadie había dicho. Al llegar al centro, Selene colocó la perla sobre un altar de piedra flotante. El aire se tornó denso y una grieta se abrió en el cielo, mostrando un espacio sin color, sin forma, sin tiempo. Desde allí emergió una figura. No era dragón, ni criatura conocida. Era un reflejo distorsionado de Spyro, con ojos vacíos y escamas sin brillo. La memoria es solo el primer umbral. Ya no latía con la armonía de antes, sino con una vibración irregular, dijo Spyro. No es una sombra, es una posibilidad. Comprendió que no debía luchar contra esa figura, sino integrarla, con paso firme. Se acercó a su reflejo y lo tocó al instante. Al momento, ambos se fundieron en una espiral de luz y oscuridad. El cielo se cerró, el altar se desvaneció y el valle recuperó su silencio. Spyro cayó de rodillas, exhausto, pero en paz. En su interior, había aceptado cada duda, cada error, cada temor, y al hacerlo, había sellado el último umbral, el del alma. Al regresar a Rafheim, no hubo festejos ni cantos, solo un silencio reverente. El mundo había cambiado, no por una batalla, sino por una reconciliación. Spyro, con mirada serena, caminó entre su gente sin necesidad de palabras. Sabían que el guardián no era quien vencía monstruos, sino quien se atrevía a mirar dentro de sí y seguir adelante. Y así, bajo un cielo despejado, los reinos de cristal entraron en una nueva era, no de guerra ni de gloria, sino de memoria, verdad y equilibrio. Porque mientras haya quien recuerde con coraje, el mundo seguirá siendo digno de ser protegido. El amanecer siguiente trajo una quietud extraña a Rafenheim. El cielo, antes vibrante con auroras, titilaba entre tonos de plata y gris, como si el mundo contuviera el aliento. Spyro despertó antes del canto de las aves cristalinas, sintiendo que algo había cambiado. No era una amenaza, era una ausencia. La perla luminosa que Selene custodiaba con tanto cuidado había dejado de pulsar. Selene, preocupada, examinó el artefacto bajo luz rúnica. «No está rota», murmuró, «pero está escuchando». Norman, al consultar los registros de la cripta de los dragones caídos, encontró una anotación olvidada. Cuando la perla guarda silencio, es porque el mundo está a punto de hablar. Ruby, impaciente con los enigmas, gruñó: «Entonces, que hable ya. No me gusta el silencio que piensa». Esa tarde, una comitiva de dragones del viento llegó a las murallas. Traían noticias de un fenómeno inusual. Las corrientes de aire se habían detenido sobre el desfiladero de la niebla, y en el centro del valle, una espiral de luz dorada giraba sin emitir sonido. «Es el ojo del origen», dijo Talor, que los acompañaba. La última vez que apareció fue cuando los reinos fueron creados. Spyro sabía que no podía ignorar el llamado. Reunió a sus compañeros y partió hacia el desfiladero. El viaje fue silencioso, como si el propio mundo preparara el escenario para algo mayor. Al llegar, vieron la espiral, una columna de luz que no iluminaba, sino que revelaba. Dentro de la espiral flotaba una figura envuelta en luz líquida,
No tenía forma definida. Parecía cambiar entre dragón, humano y estrella. Cuando Spyro dio un paso adelante, la figura habló sin mover labios, con una voz que resonaba en el corazón de cada uno. Han llegado al umbral. El mundo no necesita salvadores, necesita testigos. Selene sintió que la perla en su bolsa vibraba levemente, como si despertara. Ruby apretó los dientes, pero no dijo nada. Norman, con los ojos muy abiertos, murmuró: «Esto no está en ningún libro». La figura extendió una mano de luz a Spyro y le dijo: «El ojo del origen no muestra lo que fue, sino lo que podría ser. ¿Estás listo para ver lo que aún no ha ocurrido?». Spyro no respondió con palabras, dio un paso más y la luz lo envolvió. Cuando Spyro emergió de la luz, no estaba en el desfiladero. Estaba flotando sobre un vasto océano de recuerdos que no eran suyos. A su alrededor, fragmentos de mundos pasaban como cometas. Un dragón de fuego llorando sobre una ciudad de hielo. Una niña humana tocando una flauta que hacía crecer árboles. Un anciano escribiendo runas que se convertían en estrellas. Una voz, la misma que había hablado antes, susurró: «Cada elección crea un eco. Cada eco puede convertirse en destino». Spyro vio entonces una visión. Él mismo, más viejo, con cicatrices que no reconocía, liderando una alianza de criaturas que nunca había conocido. A su lado, Selene con alas de cristal, Ruby envuelta en llamas azules y Norman con barba. Mucha barba. La visión se desvaneció y Spyro cayó suavemente al suelo del desfiladero. Sus compañeros lo rodearon, preocupados. «¿Qué viste?», preguntó Selene. Spyro no respondió de inmediato. Miró la espiral, que ahora se cerraba lentamente como una flor al anochecer. «Vi lo que podríamos ser», dijo finalmente, «y lo que debemos evitar». Thalor asintió. «Entonces el ojo ha cumplido su propósito. Ahora el mundo esperará vuestra decisión». Pero antes de que pudieran partir, el suelo tembló. Desde las profundidades del desfiladero, una sombra se alzó. No tenía forma definida, pero su presencia era antigua, como si hubiera estado esperando siglos para despertar. Testigos, sí, pero también guardianes. El equilibrio ha sido roto. Spyro dio un paso adelante, con la perla brillando de nuevo en su pecho. «Entonces lo restauraremos». El suelo del desfiladero seguía vibrando con una energía que no provenía de la tierra, sino de algo más profundo. Una memoria viva que despertaba bajo las rocas. La sombra que se había alzado no era una criatura ni un enemigo, sino una manifestación del desequilibrio que había quedado tras el eclipse. Su forma cambiaba constantemente. A veces parecía un dragón sin rostro, otras veces un remolino de ceniza con ojos que parpadeaban como estrellas moribundas. Spyro dio un paso al frente, con la perla luminosa brillando en su pecho. Selene, a su lado, sostenía el espejo negro con ambas manos, temblando por la intensidad del momento. Ruby desplegó sus alas y se posicionó detrás, lista para defenderlos si la sombra atacaba. Norman murmuraba palabras antiguas, intentando identificar el patrón de energía que emanaba de la grieta. La sombra habló, no con voz, sino con recuerdos. Cada uno de ellos sintió algo distinto.
Spyro revivió su primer vuelo, pero distorsionado, como si hubiese caído en lugar de elevarse. Selene vio a su madre, pero con los ojos vacíos. Ruby recordó una batalla que nunca ocurrió, donde ella había fallado. Norman sintió el peso de siglos que no había vivido. «Esto no es una amenaza», dijo Selene con la voz firme. «Es una advertencia. El mundo nos está mostrando lo que podría pasar si olvidamos quiénes somos». Spyro cerró los ojos y dejó que la perla guiara su respiración. Sintió el calor de sus amigos, el eco de sus decisiones, la fuerza de cada vínculo que habían forjado. Entonces alzó el espejo negro y lo colocó frente a la sombra. La figura se detuvo. El espejo comenzó a absorber la distorsión, no como un arma, sino como un reflejo que ofrecía comprensión. La sombra se encogió, se volvió más tenue, hasta que finalmente se convirtió en una bruma suave que se elevó hacia el cielo y se desvaneció entre las estrellas. El desfiladero quedó en silencio. La grieta se cerró. La espiral de luz dorada desapareció, dejando en su lugar una piedra lisa con una inscripción que ninguno de ellos había visto antes. Recordar es resistir. Resistir es renacer. Spyro se acercó y tocó la piedra. Sintió una paz que no había sentido desde antes del eclipse. No era el fin de una batalla, sino el comienzo de una nueva etapa. El mundo había cambiado, y ellos también. Al regresar a Hrafnheim, no hubo celebraciones, solo una ceremonia silenciosa en la Cámara de los Guardianes, donde colocaron la piedra junto a la perla y el espejo, no como reliquias, sino como testigos de lo que habían enfrentado. Esa noche, mientras las auroras danzaban sobre los tejados, Spyro se sentó en lo alto de la torre y observó el horizonte. Sabía que vendrían nuevos desafíos, nuevas sombras, nuevas decisiones. Pero también sabía que no estaría solo. Y mientras el viento acariciaba sus escamas, pensó en todo lo que habían vivido, en lo que habían perdido, en lo que habían salvado, en lo que aún quedaba por descubrir. Porque en los reinos de cristal, cada historia era una chispa. Y Spyro, el pequeño dragón que había aprendido a volar contra la tormenta, estaba listo para encender la próxima. La ciudad de Hrafnheim despertó con una calma inusual. Las auroras que antes danzaban con furia, ahora se deslizaban suavemente por el cielo, como si el mundo respirara al fin en paz. Los habitantes salieron de sus casas en silencio, no por miedo, sino por respeto. Sabían que algo había cambiado. Spyro caminaba por las calles empedradas, saludando con una sonrisa a quienes lo miraban con admiración. Ya no era solo el dragón que había enfrentado la sombra, era el símbolo de un nuevo comienzo. Selene había regresado al observatorio celeste, donde estudiaba los ecos del eclipse en los cristales del firmamento. Ruby entrenaba a los jóvenes guardianes, enseñándoles que la fuerza sin compasión no era verdadera protección. Norman, como buen cronista, escribía cada detalle en pergaminos encantados que susurraban las historias al ser tocados. Pero una noche, algo cambió. Una estrella nueva apareció en el cielo, pequeña, solitaria, pero con un brillo que parecía pulsar con intención. No estaba en los mapas celestes, ni en las profecías antiguas. Era un llamado. Spyro lo sintió en lo más profundo de su ser. No era una amenaza, ni una advertencia. Era una invitación. El mundo más allá de los reinos de cristal lo esperaba.
con el apoyo de sus amigos y la bendición de los guardianes, preparó su partida, no como guerrero, sino como explorador. Antes de alzar el vuelo, se detuvo frente a la piedra que habían colocado en la cámara de los guardianes. La inscripción seguía allí, firme como el destino. Recordar es resistir, resistir es renacer. Sonrió y con un poderoso batir de alas se elevó hacia el horizonte, donde la estrella lo guiaba. Porque para Spyro, cada historia era solo el prólogo de la siguiente. El vuelo de Spyro lo llevó más allá de las montañas nevadas, más allá de los fiordos cristalinos y los bosques que sus amigos conocían. La estrella que lo guiaba no era errante, parecía moverse con intención, como si supiera exactamente dónde quería que él llegara. Cada noche su luz se intensificaba y cada amanecer el cielo parecía más vasto, como si el mundo se estuviera expandiendo para recibirlo. Tras varios días de travesía, Spyro llegó a un lugar que no figuraba en ningún mapa, un archipiélago flotante suspendido sobre un mar de nubes. Las islas no estaban conectadas por tierra, sino por puentes de energía que vibraban al ritmo del viento. En cada una crecían árboles de cristal que susurraban melodías al rozarse entre sí, y criaturas que nunca había visto lo observaban con curiosidad. Dragones de luz, aves con plumaje de fuego y tortugas que caminaban sobre el aire. Al aterrizar en la isla central, fue recibido por una figura imponente, un dragón anciano de escamas translúcidas cuyos ojos contenían constelaciones enteras. «Bienvenido, viajero del recuerdo», dijo con voz profunda. «Has cruzado el umbral del mundo visible. Aquí, todo lo que fue olvidado encuentra refugio». Spyro se inclinó con respeto. «¿Qué es este lugar?» «El refugio de los ecos», respondió el anciano. «Aquí llegan las memorias que el mundo no supo guardar, las historias que no fueron contadas, las verdades que nadie quiso escuchar». Spyro sintió que la perla en su pecho vibraba con fuerza. El anciano lo miró con atención. «Tu perla ha absorbido más que luz, ha absorbido historia, y ahora debe decidir qué conservar y qué liberar». Durante los días siguientes, Spyro exploró el refugio. Cada isla contenía fragmentos de mundos perdidos, una biblioteca donde los libros escribían sus propias páginas, un jardín donde las flores hablaban en sueños, una caverna donde los ecos de batallas antiguas aún resonaban. En cada rincón aprendía algo nuevo, no sobre magia, sino sobre significado. Pero no todo era armonía. Una sombra comenzó a formarse en los bordes del refugio. No era como la del eclipse ni como la del velo del silencio. Esta sombra no venía del exterior, sino del interior, de las memorias que habían sido enterradas por miedo. El anciano explicó: «Cuando se acumulan demasiados ecos sin ser escuchados, se forma el olvido vivo, una criatura que devora no lo que fue, sino lo que podría haber sido». Spyro comprendió que su viaje no había terminado. Debía enfrentarse al olvido vivo, no con fuego ni fuerza, sino con verdad. Con la ayuda de los dragones de luz, Selene, que había llegado guiada por la misma estrella, y Ruby, que no podía quedarse atrás, Spyro se preparó para descender al núcleo del refugio donde el olvido se gestaba. La batalla que se avecinaba no sería física, sería una confrontación de memorias, de decisiones, de destinos no vividos. Y Spyro, el pequeño dragón que había aprendido a volar contra la tormenta, estaba listo para recordar lo que el mundo había olvidado. Porque en los reinos de cristal, incluso el silencio tiene voz, y él estaba dispuesto a escucharla. Spyro descendió junto a Selene y Ruby al núcleo del refugio.
donde el olvido vivo se manifestaba como una niebla espesa que distorsionaba el espacio y el tiempo. No tenía forma definida, pero su presencia era abrumadora. Cada paso que daban parecía borrar parte de sus recuerdos, como si el mundo estuviera tratando de hacerlos olvidar quiénes eran. Para enfrentarlo no bastaba con fuerza ni magia. El anciano les había advertido que el olvido solo podía ser derrotado con verdad. Así que cada uno tuvo que enfrentarse a sus propios recuerdos enterrados. Spyro revivió el momento en que falló al proteger un pueblo de una invasión, un recuerdo que había reprimido por vergüenza. Selene enfrentó la pérdida de su mentora, cuya voz había silenciado por miedo a no estar a la altura. Ruby, siempre sonriente, reveló el temor de ser olvidada por aquellos que amaba. Al compartir estas verdades, la niebla comenzó a disiparse. El olvido rugía, intentando confundirlos con ilusiones, pero cada recuerdo restaurado era como una chispa que iluminaba la oscuridad. En el centro del núcleo encontraron un cristal roto. El corazón del refugio era la fuente que mantenía vivas las memorias, pero había sido corrompido. Spyro, guiado por la perla en su pecho, tocó el cristal. La perla brilló intensamente, absorbiendo la oscuridad y purificando el corazón. El refugio comenzó a reconstruirse. Las islas flotantes recuperaron su luz, los ecos cantaban en armonía y una nueva vía de energía conectó el refugio con los reinos de cristal. El anciano apareció una última vez. Les dijo que habían restaurado lo que muchos consideraban perdido y que ahora el refugio estaba abierto para quienes desearan recordar. Spyro no era solo un viajero, se había convertido en guardián de la memoria. Selene y Ruby decidieron quedarse un tiempo, ayudando a guiar a otros que llegaran buscando respuestas. Y así, el pequeño dragón que había seguido una estrella se convirtió en una estrella para otros, porque a veces Spyro permaneció en el refugio de los ecos durante varios días, ayudando a restaurar los fragmentos de memoria que aún flotaban sin rumbo. Cada isla revelaba nuevas verdades, historias de dragones que habían desaparecido sin dejar rastro, civilizaciones que se habían desvanecido por el miedo al cambio, canciones que nunca fueron cantadas. El refugio no era solo un santuario, sino un archivo vivo de lo que el mundo había preferido ignorar. Selene se dedicó a reconstruir el jardín de los sueños, donde las flores hablaban en lenguas antiguas. Ruby, por su parte, se convirtió en guía de los recién llegados, enseñándoles a escuchar los ecos sin perderse en ellos. Spyro, sin embargo, sentía que algo más lo llamaba. La estrella que lo había guiado hasta allí seguía brillando, pero ahora parecía moverse hacia el horizonte, como si indicara un nuevo destino. Una noche, mientras contemplaba el cielo desde la cima de la isla central, el anciano dragón se le acercó en silencio. El refugio está a salvo, pero el mundo exterior no lo está. El olvido ha sido contenido aquí, pero sus raíces se extienden más allá. Hay lugares donde la memoria ha sido manipulada, donde la historia ha sido escrita por quienes temen la verdad. Spyro comprendió que su papel como guardián no terminaba en el refugio. Debía llevar la luz de los ecos a los reinos de cristal, restaurar lo que había sido distorsionado y enfrentar a aquellos que preferían el silencio a la memoria. Antes de partir,
La perla en su pecho cambió de color, del blanco brillante al azul profundo. Era señal de que ahora contenía no solo luz, sino también historia. Selene y Ruby decidieron acompañarlo, no como compañeras de viaje, sino como guardianas de lo que habían aprendido. Y así, los 3 dragones abandonaron el refugio, cruzando el puente de energía hacia un mundo que los esperaba con preguntas sin respuesta. Porque recordar no era suficiente. Ahora debían enseñar a otros a hacerlo. Al regresar a los reinos de cristal, Spyro, Selena y Ruby encontraron un mundo cambiado, no por el paso del tiempo, sino por la manipulación de la memoria. Las ciudades que antes brillaban con historia ahora estaban cubiertas por una calma artificial. Los dragones vivían en paz, pero era una paz construida sobre el olvido. Monumentos habían sido borrados, nombres antiguos ya no eran pronunciados, y los ancianos hablaban con frases vacías, como si sus recuerdos hubieran sido editados. Spyro sintió que la perla en su pecho vibraba con incomodidad. No era solo un guardián de memorias, ahora era un portador de verdades. Y esas verdades incomodaban. En la capital de los reinos, el Consejo de Dragones los recibió con cortesía, pero con desconfianza. Habían oído rumores del refugio, pero lo consideraban una amenaza. El pasado debe permanecer enterrado, dijo uno de los consejeros. Recordar demasiado puede dividirnos. Spyro no respondió con palabras. Tocó la perla y dejó que los ecos hablaran. Imágenes de batallas olvidadas, pactos rotos, héroes silenciados y traiciones ocultas se proyectaron en el aire. Los dragones presentes quedaron en silencio. Algunos lloraron, otros se enfurecieron, pero todos sintieron algo que hacía mucho no sentían: verdad. El consejo intentó detenerlos. Declararon que el refugio debía cerrarse, que las memorias eran peligrosas. Pero ya era tarde. Los ecos se habían esparcido. Dragones jóvenes comenzaron a buscar sus raíces. Los ancianos empezaron a contar historias que habían callado por miedo. Y en cada rincón del reino, la memoria despertaba. Spyro, Selene y Ruby no se quedaron a luchar. Su misión no era imponer, sino sembrar. Dejaron que los ecos hicieran su trabajo. Volvieron al refugio sabiendo que el mundo ya no sería el mismo. Porque cuando la verdad se libera, no hay fuerza que pueda detenerla. Días después de la dispersión de los ecos en los reinos de cristal, el refugio comenzó a recibir visitantes inesperados. No eran dragones ni criaturas conocidas, sino seres que parecían venir de planos olvidados, figuras envueltas en niebla, con ojos que brillaban como lunas rotas, voces que hablaban en idiomas que no existían en ningún registro. No buscaban poder ni conocimiento, buscaban recordar. Selene los recibió con cautela. Cada uno traía una historia incompleta, fragmentos de vidas que no encajaban en ningún tiempo. Ruby los observaba desde las alturas, desconfiando de su origen, pero Spyro sentía que algo en ellos resonaba con la perla que llevaba en el pecho. Uno de ellos, una figura delgada con escamas opacas, se acercó y dijo: «Yo fui parte de un mundo que nunca ocurrió, pero aún lo siento dentro». Norman, al estudiar sus presencias, descubrió que no eran viajeros, sino ecos encarnados. Eran posibilidades que el mundo había rechazado, caminos que no se tomaron, decisiones que nunca se hicieron.
El refugio, al abrirse, había atraído no solo memorias, sino también realidades alternativas que buscaban un lugar donde existir. Spyro comprendió que el equilibrio era más frágil de lo que pensaban. Restaurar la memoria había despertado fuerzas que no querían ser olvidadas, pero que tampoco pertenecían del todo. El anciano dragón del refugio les explicó que el mundo estaba entrando en una fase de convergencia. Los límites entre lo que fue, lo que es y lo que podría haber sido se estaban debilitando. Para evitar que el refugio se convirtiera en un crisol de caos, Spyro propuso una misión: viajar a los puntos de origen de cada eco encarnado, descubrir qué los había generado y decidir si debían ser recordados o liberados. No era una tarea sencilla. Algunos ecos provenían de momentos de dolor, otros de traiciones, otros de esperanzas que nunca se cumplieron. Selene creó un mapa de resonancias, una red de energía que conectaba los reinos con los lugares donde el tiempo había dejado cicatrices. Ruby reunió a un grupo de guardianes voluntarios, dispuestos a enfrentar verdades que podrían cambiar la historia. Norman preparó los registros, sabiendo que cada paso que dieran sería una página nueva en un libro que aún no sabía cómo terminar. Spyro, con la perla brillando en tonos dorados, se preparó para partir. Esta vez, no solo como guardián de la memoria, sino como mediador entre realidades, porque si el mundo estaba dispuesto a recordar, también debía aceptar lo que nunca fue. Y así comenzó una nueva travesía, no hacia el pasado, ni hacia el futuro, sino hacia los bordes de la posibilidad, allí donde los ecos se convierten en voz y donde el silencio también tiene algo que decir. Spyro, Selene y Ruby emprendieron la travesía hacia los puntos de origen de los ecos encarnados. Cada uno representaba una bifurcación olvidada en la historia, una posibilidad que nunca se concretó, pero que, por alguna razón, había encontrado forma. El mapa de resonancias trazado por Selene los guiaba a través de regiones que no figuraban en los registros oficiales, valles que no existían en los mapas, ruinas que nadie recordaba haber construido, cielos que cambiaban de color según quien los mirara. El primer destino fue el Valle de las Voces Silenciadas, un lugar donde el viento no soplaba y los árboles no crujían. Allí encontraron a un eco que se presentaba como Kael, un dragón que afirmaba haber liderado una rebelión que nunca ocurrió. Su memoria estaba intacta, pero no había registros de su existencia. Kael no buscaba reconocimiento, solo quería saber si su historia merecía ser contada. Spyro lo escuchó durante horas. Kael hablaba de injusticias, de decisiones que fueron anuladas antes de nacer, de un pueblo que eligió el silencio por miedo. Al final, Spyro colocó la perla sobre el suelo del valle, y ésta absorbió la memoria de Kael, no para borrarla, sino para preservarla. El eco se desvaneció con gratitud, dejando atrás una flor de cristal que comenzó a emitir un canto tenue. El segundo destino fue una ciudad sumergida en el lago de los días no vividos. Allí, los ecos eran fragmentos dispersos, como pensamientos inconclusos. Selene logró reunirlos en una esfera de luz y al hacerlo, comprendió que pertenecían a una civilización que había elegido no existir, no por miedo, sino por sacrificio. Habían renunciado a su lugar en la historia,
para evitar una guerra que nunca ocurrió. Ruby, conmovida, propuso que se construyera un monumento en el refugio para ellos, no como héroes, sino como guardianes invisibles. Norman registró sus nombres, aunque ninguno tenía voz. La esfera fue colocada en el jardín de los sueños, donde las flores comenzaron a crecer en patrones nuevos, como si respondieran a una melodía que solo ellas podían oír. A medida que avanzaban, los ecos se volvían más complejos. Algunos eran versiones alternativas de ellos mismos. Spyro enfrentó a un reflejo que había elegido el poder sobre la memoria. Selene vio una versión suya que había abandonado la alquimia por la política. Ruby se encontró con una sombra que nunca había aprendido a confiar. Cada encuentro era una decisión. No todos los ecos debían ser preservados. Algunos fueron liberados con respeto, otros integrados al refugio, y unos pocos enfrentados y disueltos. La perla de Spyro cambiaba de color con cada elección, como si el mundo estuviera escribiendo una nueva historia a través de ellos. Al final de la travesía, regresaron al refugio. No eran los mismos. Habían visto lo que el mundo había olvidado, lo que había evitado, lo que había temido, y habían aprendido que recordar no era suficiente. Había que elegir qué memorias merecían formar parte del futuro. El anciano dragón los recibió en silencio. No dijo nada, solo los miró con ojos llenos de estrellas. Spyro colocó la perla en el centro del refugio. Esta se elevó, brilló y comenzó a emitir un pulso constante. No era luz, era historia. Y así los reinos de cristal entraron en una nueva era, no de héroes ni de batallas, sino de memoria consciente, porque el mundo, al fin, había aprendido a escuchar. El refugio de las memorias comenzó a transformarse, no por magia, sino por voluntad. Las historias que Spyro, Selene y Ruby habían traído resonaban en cada rincón del lugar, como si el tiempo mismo estuviera aprendiendo a recordar mejor. La Cámara de los Ecos fue construida en el corazón del refugio. No tenía puertas ni ventanas, solo una cúpula de cristal que respondía a la presencia de quienes buscaban respuestas. Al entrar, cada visitante veía fragmentos de historias que no eran suyas, pero que los tocaban profundamente. Algunos lloraban, otros reían, todos salían distintos. Selene, ahora conocida como la tejedora de posibilidades, comenzó a enseñar a otros alquimistas cómo leer los hilos del tiempo no vivido. Su taller se llenó de aprendices que no querían cambiar el pasado, sino comprenderlo. Ella decía, no hay errores en la historia, solo decisiones que aún no han sido entendidas. Ruby, con su fuego interior más sereno, se convirtió en la guardiana de los silencios. Su tarea era proteger las memorias que aún no estaban listas para ser contadas. Algunas verdades necesitan madurar, decía, mientras cuidaba las esferas que aún no brillaban. Spyro, por su parte, no buscó títulos ni reconocimiento. Se convirtió en el caminante de los bordes, viajando a lugares donde los ecos aún susurraban. Su perla, ahora transformada en un prisma, le permitía ver bifurcaciones en tiempo real. A veces intervenía, a veces solo observaba, pero siempre regresaba con una historia nueva. Un día, el cielo sobre el refugio cambió, no por tormenta, sino por memoria. Una constelación desconocida apareció, formada por puntos de luz que no coincidían con ningún mapa estelar. Los sabios la llamaron el Archivo Celeste. Cada estrella era una historia recuperada. Cada noche, nuevas estrellas surgían.
Y así, los reinos de cristal dejaron de ser territorios. Se convirtieron en relatos. Cada viajero era un narrador. Cada lugar, una página. Cada decisión, una línea escrita con intención. Porque al final, como dijo Kael antes de desaparecer, no somos lo que fuimos. Somos lo que elegimos recordar. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.